25,5% de inflación solo en diciembre, 211,4% de inflación en todo el año. El país que más inflación tuvo de manera interanual, superando incluso a Venezuela. Los peores pronósticos finalmente se cumplieron y Argentina está atravesando una situación inédita en al menos unos 30 años. Nos toca atravesar esta situación. ¿Habrá pasado lo peor? Usted se preguntará quizás qué puedo esperar para los próximos meses. ¿Cómo será este 2024? Preguntas que se las vamos a trasladar a un economista que nos visita en el día de hoy, Adrián Acevedo. Adrián siempre me hace una aclaración, economista, pero con cargos que ocupan distintos, Universidad Nacional de Cuyo, en donde también, Adrián. En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ahí está. Adrián, primero que nada, muchas gracias por visitarnos, como siempre. Gracias a ustedes por invitarnos para hablar de algo tan interesante como la economía, ¿no? Que nos está llevando día a día a nuevas situaciones. Tranquilo que no te voy a pedir que me des la verdad de todas estas preguntas que acabo de hacer, porque evidentemente ni los profesionales más avesados saben qué puede llegar a suceder con tantas variables que hoy por hoy se ponen en juego. Pero sí, obviamente, ustedes saben más que nosotros, Adrián. Adrián, ¿fue el mes que más inflación hubo? ¿Qué pasará hacia adelante? ¿Se pueden esperar aún meses con más inflación que la de diciembre de 2023? El plan del gobierno, digamos, es que asumió el gobierno de Milei y empezó a hacer muchas modificaciones rápidamente con una política de shock, ¿no? Entonces, devaluó el tipo de cambio oficial, quiere modificar el Estado, quiere modificar múltiples mercados, entonces se va a que la gente tuvo que de alguna manera desayunarse todo este tipo de cosas. Y esto sí impactó directamente en la inflación. El plan del gobierno es que enero haya sido el peor mes, que diciembre y enero sean los peores meses, marcando esa transición y ese cambio de modelo económico. Ese es el objetivo, al menos. Ese es el objetivo, y que la inflación empiece a caer luego, ¿no? Todavía faltan algunos pasos, ajuste de tarifas de servicios públicos, el combustible, que esto se termine trasladando al bolsillo del consumidor a través del aumento del combustible o los movimientos de mercadería. Y marzo también va a ser un mes muy complicado con la canasta escolar, al momento de llevar a los chicos a la escuela y comprar todo ese kit, ¿no? Todos los aumentos de combustible aún no han impactado en ese guarismo de diciembre, entiendo. Correcto, porque los aumentos son en enero. Entonces aún vamos a tener un enero complejo, con una perspectiva de que estén números similares a diciembre en sí, ¿no? Con lo cual, el plan del gobierno es un diciembre y un enero alto, febrero y marzo todavía altos, pero más cerca entre los 10 y los 20, y ya pensando en un abril con una tasa de inflación por debajo del 10%. Eso sería como un escenario optimista, donde el gobierno empieza a transformar el Estado, empieza a transformar los modelos económicos, empieza a alinear todas estas variables en la medida que se van aprobando las leyes y modificaciones, con las matices y cambios que hace la oposición en sí, ¿no? Con lo cual, el plan optimista del gobierno es un diciembre y un enero complejos. Febrero, marzo, abril o marzo, abril y mayo, tarifas de servicios públicos. Quizás muchos están diciendo, bueno, quizás lo peor ya pasó en cuanto a aumento de alimentos, pero las boletas de los impuestos van a venir altas, al parecer, en los próximos meses. Sí, los servicios de alguna manera se van a ir sincerando y se van a ir eliminando los subsidios de alguna manera progresivamente en algunos sectores, más fuerte en otros, con la estacionalidad también, entre movernos de verano a invierno, pero de alguna manera pensamos que vamos a tener una inflación alta hasta marzo y abril. Segundo semestre, ¿cómo debería ser? En lo ideal, al menos, ¿cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es empezar a equilibrar todas estas variables, no emitir dinero en lo posible, emitir lo mínimo posible, que es el motor de la inflación, pero que tiene hasta 18 meses para que realmente ese corte de emisión se vea de manera total en los precios, ¿no? Hay mucha especulación en el medio, va a haber muchas negociaciones salariales, tensión de política. precios, tensión política. Siempre estamos hablando del mejor escenario. En la situación de que el gobierno puede encaminar este programa económico extremadamente ambicioso que han puesto arriba de la mesa, se espera un segundo semestre donde vamos a tener
una lógica, con una tasa de inflación mucho más lógica por debajo del 10%, con ingresos de dólares, producto de la cosecha, producto de la exportación de energía, con lo cual, de alguna manera, la balanza comercial va a estar mucho más equilibrada. Una noticia que no ha pasado desapercibida, pero que es muy importante, es que se logró un acuerdo con el FMI para evitar nuevos desembolsos del gobierno argentino hacia el FMI hasta abril, con lo cual eso ayuda a que el dólar esté contenido. Hay muy buenas perspectivas de la cosecha, con lo cual eso ayuda a que el dólar esté contenido, más allá de pequeños movimientos. Y es un punto muy importante que afecta a nuestro bolsillo, es el tema de los combustibles con YPF. YPF perdió un juicio multimillonario cuando se realizó la estatización a través de Kicillof. Eso implica que hoy por hoy YPF tiene que pagar, y el Estado argentino tiene que pagar al exterior una cantidad de dinero muy grande, y que de alguna manera eso condiciona la política internacional del gobierno argentino y de alguna manera condiciona YPF, y condicionando YPF condiciona los combustibles, y condicionando los combustibles condiciona Nos condiciona a todos. De todos, ¿no? Con lo cual el escenario es bastante complejo. El escenario positivo es un segundo semestre mucho más estable, con tasa de inflación por debajo del 10%. El año en general va a ser difícil. El año en general va a ser difícil, teniendo claro que hay dos escenarios extremos y uno muchísimos en el medio, ¿no? El positivo sería que el gobierno y la oposición encuentren acuerdos para poder transformar y aplicar la política que la población votó. Y después tenemos un extremo negativo, que sería caer en una pelea constante política económica. Bien, en ese marco, ellos no la van a pasar mal. Asumimos siempre lo mismo. Ellos, me refiero muchas veces a la clase política, que son aquellos que pelean y que... Pero, ¿qué parte de la población, qué sectores de la población, qué rubros económicos serán los más afectados? Pienso en el televidente que dice, yo trabajo en el rubro de... ¿Qué pasará en mi rubro? ¿Puedo esperar desempleo? ¿No me van a aumentar los sueldos? ¿Qué podemos decirle al televidente? Va a haber una gran disparidad por rubro y por sueldo, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Si uno está en un convenio colectivo de trabajo, si uno es monotributista, si uno es independiente, con lo cual existe mucha disparidad. Por ejemplo, el comercio, de alguna manera la gente va a buscar precios, va a ir a ser mucho más selectiva en lo que compra, pero por otro lado vamos a ir teniendo turismo, y entonces el comercio se va a ir compensando mutuamente en sí, ¿no? Con lo cual tenemos una economía que va a tener afectada por múltiples factores. No es tan simple ver cuál va a ser el más complicado, porque por ejemplo servicios públicos, energía, agua, van a tener como un aumento de tarifa, con lo cual van a ir a medidas de precio que de alguna manera van a distribuir a sus empleados también. Con lo cual te diría que hoy por hoy, más allá del sector, es importante que cada persona siga ciertos lineamientos financieros en finanzas personales que le pueden ayudar. El dólar, ¿cómo se comportará? ¿Qué podremos esperar? ¿Un dólar blue alto? ¿Un dólar blue siguiendo el dólar oficial? ¿Un dólar oficial alto? Esperamos un dólar levemente estable en los próximos 30 días. En la medida que aumente la cosecha y empiezan a ingresar dólares frescos, no tendría demasiadas perspectivas de dispararse. Hoy por hoy el gran problema que tiene la economía es la inflación, y aconsejamos, como inversor financiero, buscar instrumentos para protegerse contra la inflación en sí. Lo cual no significa que se va a ganar, significa simplemente que no se va a perder contra la inflación. Por ejemplo, algo muy interesante que es el plazo fijo UVA, que te ayuda a cubrirte contra la inflación, a 180 días, que es lo que hizo el gobierno. Es una medida que vos te permitís poner dinero por 180 días y que te vas a proteger en contra de la inflación, ¿cierto? De alguna manera es hoy por hoy una medida bastante buena, porque te protegen contra la inflación tus ingresos o tu ahorro personal. Aunque los bancos no los promocionen. No lo promocionan justamente porque no es tan conveniente para ellos. Pero de alguna manera, por ejemplo, hay un plazo fijo que te está pagando el 10%, está quedando desfasado en contra de la inflación. Por último, no tengo ahorros, tengo un sueldo fijo, estoy en relación de dependencia y me veo ante un año de incertidumbre. ¿Qué puedo hacer? Bien, mi primera recomendación es controlar los gastos, entender cuáles son los gastos obligatorios que tengo que tener y cuáles no. Agarrar un cuadernito y anotarlos. Claro, llamar a renegociar, llamar a Telefónica, decirle que querés dar de baja la línea y te van a hacer una oferta para que vos lo puedas renegociar. Lo mismo con el cable, prepaga, todo lo que uno pueda sentarse a negociar es el momento.
y buscar precios. Hay mucha disparidad de precios. Una mermelada te puede salir en un comercio de 3.000 pesos y a 200 metros 1.500, ¿no? Entonces, de alguna manera, la economía y la inflación te hace que vos busques precios antes de tomar la decisión final de comprar. Adrián, muchísimas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Gracias por esta tarea que no es para nada fácil. Obviamente que vamos a seguir en contacto. Gracias.